Hoy en Canal Olivo nos vamos a meter en un tema espinoso, delicado y triste, sobre todo muy triste. Tenemos como invitado a Juan Luis, con el que vamos a charlar sobre violencia de género. Yo lo conocí a él en una charla de las muchas que da en los colegios, con esto del plan director, es así como se llama, ¿verdad? Así mismo, sí. Y me tocó tanto, me gustó tanto que la figura de un guardia civil, que a veces los tenemos tan distantes, la sintiera en esa charla tan humano, contándonos cosas tan duras de escuchar, que me pareció buena idea compartirlo con todos ustedes. Por eso, por ese motivo, nos encontramos hoy aquí con él y vamos a charlar de violencia de género. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la violencia de género? Bueno, antes de decirte que me llamo Juan Miguel, pero bueno, tampoco me importa lo de Juan Luis, pero mi nombre es Juan Miguel. Mis compañeros ya, hacía un tiempo que no me equivocaba en esto de cambiar los nombres, pero No pasa nada, vuelvo a lo mío. Es normal también. Que nada, lo que son datos así un poco más genéricos a nivel de España, actualmente por desgracia el número de mujeres fallecidas por causa de la violencia de género asciende a 22. Si bien es cierto que hay unos 2 o 3 casos que está todavía en estudio, como el último caso un poco mediático que ha salido en Torre del Mar, ¿no? Son 22. Y respecto a otros años, la cifra era entre 52 y 59 en estos 2 o 3 últimos años. Digamos que por desgracia vamos sobre la media. A 15 de julio vamos sobre el año pasado, creo recordar que eran 22 casos lo que llevábamos, o así creo recordar, o sea que vamos más o menos sobre la media, por desgracia, aunque un poco por debajo. Bueno, esto, antes me decías tú, esto no es cómo va ahora, sino cómo termina. El punto final, el punto más grave de la violencia contra la mujer es el fallecimiento de una mujer a manos de su pareja, pero dentro de la violencia doméstica, la violencia contra la mujer, violencia de género, como queramos llamarlo, hay muchas, quiero decir, abarca muchísimas más situaciones, ¿no? Sí, antes de nada distinguir dos cosas que son distintas, lo que es la violencia doméstica y lo que es la violencia de género, que a mí, se debe de decir en realidad la violencia sobre la mujer, ¿no? Pero son dos casos un poco distintos. La violencia doméstica es la que se ejerce contra los ancianos, contra los hijos o contra los padres. Más amplia. Exactamente. Cuando es contra la pareja, se convierte en violencia de género, violencia sobre la mujer, que es como viene contemplado en el Código Penal, que es precisamente lo que estamos tratando, ¿no? Son ámbitos un poco distintos y que tienen un tratamiento penal también distinto. Y cuando nos referimos a pareja, no solamente nos estamos refiriendo a un matrimonio, nos referimos a un hombre y una mujer que conviven o que han convivido, que han tenido una relación parecida al matrimonio, una relación sentimental, que han sido novios, exparejas, que están divorciados. Es el ámbito de la violencia de género el que estamos hablando, se refiere a ese ámbito concreto, ¿no? ¿Y por qué llega un hombre a agredir a una mujer con quien ha tenido una relación sentimental? Estupenda pregunta, sí. ¿Cómo se puede convertir la persona con la que te casaste, con la que has convivido, de quien te enamoraste? ¿Cómo puede llegar esa persona a pegar, a agredir, a maltratar, a acosar, a hacer un montón de cosas malas, digámoslo así, contra su pareja, contra la madre de su hijo, contra su novia? ¿Qué lleva a hacer eso, ¿no? Es una pregunta que yo siempre me hago, ¿no? Y que todavía no he encontrado respuesta. Seguramente muchos psicólogos, psiquiatras y demás, y estudiosos de este tema, sabrán más que yo, ¿no? Yo todavía no he encontrado la respuesta. Y si tuviéramos una respuesta acercada a por qué sucedía eso, también se podrían poner mejores remedios, ¿no?, de los que existen actualmente, porque, bueno, la población se manifiesta, hay manifestaciones en contra de la violencia contra la mujer, hay campañas de concienciación. Hace poco, hace tan solo un par de días, si no me equivoco, A3 Media, que es una gran compañía, ha firmado un convenio de colaboración para la lucha contra la violencia de la mujer, ¿no? Vosotros estáis haciendo desde muchísimos organismos, ministerios implicados, continuamente campañas.
campañas de concienciación en todos los medios de comunicación. ¿Esto para qué sirve? ¿Para concienciar al que agrede? ¿Para concienciar a la mujer que denuncie? ¿O para mantener a la población en vilo en contra de este tema? Yo creo que sirve para todo. Cuando hablamos de integrar, hablamos precisamente de eso, de integrar a un montón de organismos, de unidades, de personas, en una lucha, en un objetivo común, que es la erradicación de la violencia de género, ni más ni menos. Bien es cierto que desde el año 2005 que se promulgó la ley integral contra la lucha contra esta lacra, ¿no? Desde 2005 se ha implicado cada vez más organismos, se ha implicado cada vez más la sociedad en general, ¿no? Hoy día ya existen ONGs dedicadas exclusivamente a esto, ya no solamente se han creado organizaciones de tipo de mujeres, sino que implica también a hombres. Cada vez la lucha es más integral y más absorbente, ¿no? Y yo sobre todo lo que quiero incidir es que para mí principalmente el tema está en la prevención y en la educación. Por eso, cuando nosotros vamos a los colegios, a los institutos, cuando hablamos con las AMPAs, con los padres, con las madres de los alumnos, pues no solamente tratamos de explicar qué es la violencia de género, porque la mayoría lo saben lo que es. Yo siempre digo, ¿quién no ha escuchado alguna vez o quién no sabe de alguna mujer a que, por desgracia, le haya maltratado, le haya agredido psicológica o físicamente su marido, su novio, su pareja, ¿no? Entonces yo creo de verdad en la educación y en la prevención como las palabras fundamentales que se está consiguiendo, sobre todo desde unos años a esta parte. Que por cierto, respecto a la prevención en España estamos un poquillo, quizás, aunque hemos avanzado mucho, pero no tenemos esa cultura de la prevención, ¿no? De que el hecho no se llega a producir. Y yo creo que lo estamos consiguiendo, afortunadamente. Y desde la Guardia Civil, desde luego, yo que me estoy implicado en este asunto, hemos avanzado, creo yo, bastante. Es muy importante, o son muy importantes las charlas que dais a los jóvenes, no solamente a los padres, las que recibimos los padres, sino las que dais a los jóvenes, porque ahí está la educación y la prevención. Hace poco, en los medios de comunicación, hubo una campaña muy fuerte dedicada precisamente a llamarle la atención a las jóvenes, ¿no? Para que no aceptaran algunos comportamientos que sí son de violencia contra ellas mismas de jóvenes. ¿Por qué la campaña se puntualiza tanto, se enfoca tanto sobre la gente joven? Yo creo, sobre todo, hay un momento, hay una etapa de nuestra vida que pasamos de ser niños, tenemos la adolescencia y luego somos adultos, ¿no? Hay un momento, hay una etapa de nuestra vida, de la vida sobre todo de nuestros jóvenes, que se produce ese cambio en la percepción de la igualdad, en la percepción de hombre y de mujer. Por ejemplo, en los niños de menos de 12 años, no existe la violencia de género, no hay, son iguales en el sentido de que tienen más o menos la misma fuerza física, hacen prácticamente los mismos juegos, están incluidos a nivel social, educacional, etcétera, están en un mismo rango. Llega un momento determinado, una edad a partir de los 12, 13 años, varía de niño a niña, que quizás eso se diluye y empieza, digámoslo así, la violencia de género, ¿no? No está generalizada ni mucho menos. Empiezan a sentir los chavales que ellos tienen... Los chavales y las chavalas, ¿no? Sus roles empiezan a cambiar, empiezan a entender lo que es el género o a malentender, empiezan a descubrir lo que tienen en su casa, en sus vecinos, en algún amigo. Cambia quizá eso, ¿no? 12, 13 años. Incidir en esa generación, en ese rango de edades de nuestros menores, ¿no? Es fundamental, es importante. ¿Y dónde hay que incidir, dónde hay que empezar? En los institutos, evidentemente, en la escuela, en los institutos, ¿no? Enseñarles lo que es la igualdad, enseñarles lo que es la violencia de género, enseñarles a prevenir, enseñarles educación en valores, todo eso es fundamental. Porque es precisamente ahí, y sobre todo ahora, por ejemplo, se me ocurre el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Los problemas que estamos teniendo con el sexting y demás, tenemos que enseñarles a manejar esas tecnologías, tener cuidado que tengan ellos cuidado con ellas y que sepan qué pueden hacer si fotografían,
o si mandan fotografías de contenido ¿Qué importancia sexual, ¿no? tiene eso? Exactamente. Eso con lo que ellos se mueven eso. a diario, claro. Es su herramienta, ¿no? Pero sí es verdad que existe un paso ahí de una edad a otra que... En plena adolescencia, Sí, entrada sí, al sí. instituto, qué complicado. Ujú. A mí me sorprendió muchísimo en la página web de Asuntos Sociales, del Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad, me encontré con un test destinado a las mujeres para averiguar si están siendo víctimas de violencia de género. ¿Qué pasa? ¿Una mujer no sabe que está siendo víctima? ¿Tiene que hacer un test? Eh, Me descolocó un poco, Sí, la verdad. es curioso, ¿no? Yo conozco algunos de esos test que se han, no solamente se ha publicado en la página web del Ministerio, ¿no? Sino también en algunas organizaciones, yo también estoy en contacto con otras personas que se dedican un poco a esta lucha, ¿no? Y a mí también me llamó la atención. Pero curiosamente, desde mi experiencia como guardia civil, en mis actuaciones diarias, yo siempre cuento un caso que me pasó a mí. Yo recuerdo cuando estaba en la mili, que teníamos que disparar, ¿no?, a un blanco a 300 metros, y yo con un ojo no veía bien el blanco. Recuerdo que me cambiaba el arma y con el otro ojo lo veía perfectamente. Entonces yo con 20 años descubro que era míope. Yo no sabía que yo no veía bien. Curiosamente, con la violencia de género, yo he descubierto que hay mujeres que no saben que son víctimas de violencia de género. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Una mujer no sabe cuándo le están pegando, cuándo le están agrediendo? Cuando la están humillando, que también Exacto. es una Bueno, forma de violencia, y acosando, ¿no? Podemos hablar de un montón de hechos, ¿no? Pero curiosamente, algunas de ellas ni siquiera saben eso. Han vivido en ese sumisa a ese poder machista, ¿no? Sumisa a esa persona con la cual conviven, de la cual se enamoraron o se llegaron a casar o a formar una familia, y no ven otra posibilidad que eso que tienen en su casa, hasta que algunas de ellas descubren que fuera de ese ámbito existe la vida, existen las relaciones normales, existen los hombres, las mujeres, existe otro tipo de vida que es la libertad, la no humillación, el la no satisfacción acoso, ¿no? Exactamente, la satisfacción de vivir una relación pero normal, claro, ¿no? curiosamente, las que están siendo víctimas de esta lacra, muchas de ellas no saben hasta qué punto lo están siendo. Yo siempre, cuando hemos dado las charlas, o cuando hemos hablado cuando hemos tomado denuncias, cuando hemos sido requeridos, cuando hemos tenido posibilidad de hablar, que es casi siempre, ¿no?, con las víctimas de la violencia de género, con las mujeres, yo siempre le he dicho, una de las cosas que yo le he dicho siempre es precisamente que miren a su alrededor, que vean cómo estaba su madre, cómo está su vecina, cómo están personas que ellos conozcan, ¿no? Y se darán cuenta que las que están mal son ellas, y que aprendan de eso. Qué triste. Es complicado, pero por desgracia hay demasiados casos así de... Bueno, en 1980 declararon los asesinatos por violencia a la mujer como los crímenes más ocultos de la historia. Esto es triste, complicado de explicar, ¿no? Sí, de hecho y de vivir. creo recordar que la definición de violencia de género que dio la Organización de las Naciones Unidas, creo que se promulgó, si no me equivoco, en el año 1980 u 82. O sea, hasta hace muy poquillo se definió lo que era la violencia de género, ¿no? Tanto hemos tardado en darnos cuenta de esto, que eso no era normal, claro, o que era malo, ¿no? Exactamente. En España fue en el 2005 cuando se promulgó la ley que actualmente está vigente, ¿no?, de la lucha integral contra esta lacra, ¿no? O sea que yo creo que no hay que preocuparse de que haya sido tarde, que bueno, que también es cierto que ha sido quizás demasiado tarde, sino que aquí en España por lo menos se está trabajando de hace mucho tiempo, y yo creo que a nivel puntero en Europa y en el mundo sobre este tema. Es cierto que influye mucho nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que el camino es duro, es cuesta arriba, pero que poco a poco lo estamos consiguiendo. Pero ahora que estás tocando ese tema, que lo estás centralizando así en cómo somos y en España, y este dato que has dado, se me ocurre que, bueno, cada vez la sociedad tiene más mestizaje,
por todos los emigrantes que recibimos, y es verdad que en algunas culturas lo que para nosotros es violencia contra la mujer, para ellos está totalmente aceptado. Una vez que esas culturas se integran en nuestra sociedad, ¿cómo luchamos contra esa violencia de género? Porque ellos pasan a ser ciudadanos, habitantes españoles, y no sé si lo estoy diciendo correctamente, porque a veces me pierdo con estos términos, no quiero ofender a nadie. Pero ¿cómo afrontamos entonces, cómo nos enfrentamos a lo que para ellos no es violencia de género y sin embargo para nosotros sí? Bueno, yo creo que hay que distinguir una cosa de la otra. Es cierto que en algunos países el tema de la violencia de género, ¿no?, el tema de la convivencia de la mujer digamos, en su mundo cotidiano, no es lo mismo que, por ejemplo, lo que estamos acostumbrados en Occidente o aquí en España, ¿no? Pero sí es cierto que las personas que vienen aquí, que vienen a vivir, vienen a trabajar, vienen a convivir a nuestro país, saben perfectamente lo que hay aquí. Porque yo, en mi labor cotidiana como guardia civil, es cierto que conozco casos, pues, de inmigrantes, personas que llevan mucho tiempo residiendo aquí, nacionales, ¿no? Y yo no podría decirte ahora mismo que exista más incidencia precisamente en las personas que vienen de fuera que en las que tenemos, que los que somos de aquí, autóctonos, digámoslo así, ¿no? Yo creo que las personas que vienen de fuera a vivir aquí a España saben que aquí no se tolera la violencia de género y desde hace ya un tiempo se está luchando contra eso. Creo que la mayoría entiende que aquí tenemos una constitución, tenemos unas leyes y tenemos también una convivencia pacífica, ¿no? Y yo creo que se amoldan a eso. A mí me llama mucho la atención las segundas generaciones, por ejemplo, de inmigrantes que residen aquí en España, que son españoles prácticamente, ¿no? Y cómo se han adaptado a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, a nuestras leyes, ¿no? Y eso es estupendo, creo yo, ¿no? Y muchos de ellos, de hecho yo conocí un caso de una chica que venía de un país de Sudamérica, ¿no?, y que comentaba precisamente la diferencia que existía entre su país y el nuestro de aquí, y lo bien que veía cómo llevábamos las cosas aquí o cómo se estaba luchando precisamente contra esta lacra. Bueno, está muy bien que desde fuera nos vean que vamos bien, ¿no? Yo al menos, lo que me comentó esta chica, pues yo me alegré, ¿no? Seguramente a lo mejor habrá otras personas que no piensen lo mismo, pero ya te digo, yo creo que poco a poco, queda mucho, es cierto, el camino es duro, pero yo creo que lo estamos consiguiendo y lo vamos a conseguir. Bueno, en todo este tema la mujer es la protagonista, la víctima, pero hay unas segundas víctimas que son los niños. Los hijos. Los hijos, los niños que en su casa ven esa violencia, ¿cómo les marca? ¿Hacia dónde van? Sí, le marca para toda su vida, evidentemente. ¿A qué hijo le gusta que sus padres se peleen? A ninguno. Esa violencia que ellos ven, luego la transportan una vez que son adultos. Por desgracia, hay estadísticas al respecto que dicen de que una gran parte de niños o de niñas que sus padres han sido víctimas de violencia de género, que la madre ha sido víctima de violencia de género, en un futuro ellos serán los futuros maltratadores o las futuras víctimas de la violencia de género. Qué pena que exista ese contagio, ¿no? Sí, la verdad que sí. No es que sea la mayoría ni todo, evidentemente, pero sí es cierto que se dan casos de incluso mujeres, ya no solamente hijos, sino mujeres que han tenido una pareja de la cual fueron objeto de acoso, fueron objeto de violencia, ¿no? Se han vuelto de nuevo a casar, a juntar, a tener una pareja, un cónyuge, y siguen siendo víctimas de violencia de género. Es curioso, ¿no? Que tienen un buen ojo, ¿no? Dirían las abuelas, qué buen ojo tienes. Eso decían antiguamente, ¿no?, nuestras mayores, Qué ¿no? pena. Pero ya te digo, yo creo que influye mucho eso precisamente, ¿no? El haberlo vivido y el no ver precisamente que eso no es normal, que lo que es normal es lo que tienen a su alrededor, ¿no? Y para ello estamos nosotros, bueno, y otro tipo de organizaciones y de gente que está implicada en esto, para hacerles saber pues que eso
que no es así. Que no es lo normal. Exactamente. Eso no es lo normal. Lo normal es tener una relación de cariño, de respeto, de amistad y no de sufrimiento, por supuesto. Juan Miguel, ahora sí. Ahora sí. Me alegro muchísimo de haber compartido este ratito de charla. Espero que sirva tanto como esas otras charlas que das en los coles, y que desde Canal Olivo pues pongamos nuestro granito de arena para acabar con la violencia en general, pero sobre todo con la violencia contra la mujer. Y abrir los ojos a las mujeres y que sepan lo que tú decías, ¿no? Que hay más vida, que hay otro tipo de relación donde no cabe la humillación ni el dolor, y que también son responsables de la vida de sus hijos y del futuro de sus hijos, ¿no? Que a veces si aguantan por ellas mismas, que no lo hagan por sus hijos. Agradeceros que contéis conmigo, con la Guardia Civil, para este tipo de entrevistas y demás. Sabéis que nos tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. Y que nos iremos viendo seguramente. Y por supuesto, animar, una cosa que a lo mejor no hemos tocado, pero animar a aquellas personas. Porque siempre que damos las charlas relacionadas con la violencia de género, yo siempre digo lo mismo. Trato de concienciar un poco a las personas que me escuchan, que nos escuchan, para que no sean testigos mudos de esta lacra, de este terrorismo, ¿no? Y que evidentemente hay teléfonos puestos a su disposición, sobre todo de la Guardia Civil, organizaciones, el 016, el teléfono contra el maltrato, los servicios sociales del Ayuntamiento, la Policía Nacional, la Policía Local. Estamos muchas unidades implicados en esta erradicación. Que cuenten con nosotros y que aquellas personas que vean o que sepan de casos de violencia sobre la mujer, pues que lo denuncien, o al menos que nos avisen para que podamos intervenir y actuar. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias que sigáis con ese ímpetu, con esa humanidad, trabajando con esas ganas por solucionar tantos casos con los que os encontráis, así cara a cara, no en una charla, y que sigáis prestando a contarlo al resto del mundo. Me ha costado un poquito esta entrevista, pero como siempre les invito a que sigan participando con nosotros. No quería que se me olvidara. Ya sé que hay gente que sigue habitualmente las entrevistas de Canal Olivo y empiezan a participar de forma activa con sus opiniones. Por favor, sigan por ahí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.